Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a hacer un tutorial sobre poesía lírica, este, del segundo instrumento de evaluación sumativa. Eh, bueno, más que todo, lo hago con el fin de que repasemos para aquellos que no estuvieron en la semana pasada en clases, ¿verdad? Porque eh, era grupo B, si no me equivoco. Entonces, bueno, voy a dar inicio. Eh, lo que me interesa más que todo es, pues bueno, tener claro los conceptos claves para este instrumento de evaluación sumativa de 25% y también para que tratemos de quitarnos una idea que siempre se ha creado sobre la poesía, en cuanto que yo sé que, bueno, tenemos que tener claro que es un género literario, pero siempre, digamos, hay como cierta negatividad hacia el tema. Y cuando pregunto siempre es como a quién le gusta la poesía, mucha gente no levanta la mano, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunto a quién le gusta la música, todos levantamos la mano, me incluyo yo. Y esto es importante porque justamente la poesía lírica tradicional, digamos por decirlo así, se ha transformado a lo largo del tiempo en lo que nosotros conocemos actualmente como la música popular, ¿verdad? Bueno, puede ser de diferentes tipos, pero la música con letra, ¿verdad? Esa letra, esa composición de la canción es poesía lírica. Entonces eso es lo que yo quiero que quede de esta presentación de hoy. Bueno, empezamos entonces, así rápidamente, sobre todo es como para repasar un poquito antes de que puedan elaborar bien el instrumento y sobre todo para que tengan una buena base. La lírica es un género literario, ¿verdad? Ya hemos visto el cuento, bueno, la narrativa que incluye el cuento, la novela, también el ensayo, el drama, ¿verdad? Este es otro género que es el de la lírica, en donde hay un interés para transmitir los sentimientos o emociones o sensaciones del autor con respecto a una persona o a un objeto de inspiración, ¿verdad? Entonces tiende que a esta parte subjetiva de mostrar una parte íntima del autor. La expresión habitual del género lírico, es decir, la forma en la que se va a representar en la manera escrita es mediante el poema, aunque los textos líricos se utilizan como forma de expresión el verso, habrá algunos, ¿verdad?, que también se escriben en prosa, que se conoce como prosa poética, pero hay unos casos, bueno, no vamos a estudiar ahorita porque por cuestiones de tiempo no nos podemos detener mucho, pero sí es importante tener claro que una de las características peculiares es que se escribe en verso, ¿verdad? Generalmente. Bien, en cuanto al origen de la lírica, la poesía lírica es un género bastante antiguo, ¿verdad? Al igual que la narrativa y el drama, ¿verdad? Podemos verlo también desde principios bueno, desde las civilizaciones clásicas como la civilización griega, ¿verdad? En donde eh, lo que, lo que hace que el nombre se le dé como lírica, ¿verdad? Es precisamente porque cuando se entonaban las palabras, ¿verdad? Se iba buscando una musicalidad y siempre se acompañaba con este instrumento musical, con la lira, ¿verdad? De allí su nombre. Entonces es un origen bastante antiguo y que, como les digo, ya ahora popularmente lo tenemos dentro de la música, ¿verdad? ¿Qué características tenemos de la poesía lírica? Bueno, es subjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que, como les comentaba, va a presentarnos cuestiones muy íntimas de la persona, de qué siente, cuáles son sus sentimientos o emociones con respecto a alguien o algo, ¿verdad? Es introspectiva, íntima por lo mismo, ¿verdad? No va a narrar una historia. Habrá algunos, como los romances, que tienen como una especie de historia, pero no interesa tanto el que se cuente una historia en la poesía lírica, sino cómo suena esa historia, cómo suenan esas imágenes que quieren darnos. Eso es lo más rico de la poesía y de allí que tal vez por eso está tan perdida, porque nosotros tendemos primero no tenemos muy buen hábito de lectura, hay que ser honestos, ¿verdad? Y eso es importante, el hábito de lectura es
es primordial en la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía no se puede leer rápido, no se puede leer en silencio, más bien al contrario, hay que buscar enunciar cada palabra para que se disfrute. Esa es la idea, igual que cuando uno canta una canción. Básicamente por ahí va la analogía. Eh, Emplea gran cantidad de imágenes y elementos de carácter simbólico. Esto también es muy importante, como les decía. Al no narrar historias, lo que trata es de crear imágenes, de darnos como ciertas sensaciones, no sé, de olores, de imágenes visuales, imágenes olfativas, gustativas, etcétera, ¿verdad? Que tienen que ver con sensaciones, cosas que podamos sentir. Es breve, ¿verdad? Por lo mismo densa. ¿Qué quiere decir densa? Que aunque es breve, no necesariamente es fácil de entender, ¿verdad? Mucha gente dice, profe, es que yo no entendí el poema. Está bien, ¿verdad? No necesariamente vamos a entenderlo, pero podemos tratar de ir viendo a través de esas imágenes y de esos elementos simbólicos que quieren decirnos, ¿verdad? Y eso es lo rico, tratar es como buscar un tesoro, ¿verdad? Ir indagando para ver qué encontramos. Posee un conjunto de rasgos característicos conocidos como estética, es decir, tratan de mantener una estética, ¿verdad? Una cuestión, una unidad en cuanto al manejo de la estructura en los poemas, digamos, los autores tienden a mantener como cierta estética que sea como su marca original, por decirlo así. Pueden o no ajustarse a las normas de la métrica, que vamos a ver ahorita, porque es parte de lo que entra dentro del instrumento de evaluación, la métrica. Y la métrica tiene una serie de normas y unas licencias que debemos de estudiar. Bueno, ¿qué elementos componen la poesía? Bueno, el verso, ¿verdad? Que es la unidad métrica mínima, es la línea que va a aparecer en el poema. El conjunto de todos estos versos se llama estrofa, ¿verdad? El ritmo, ¿verdad? Que es lo que le va a dar la musicalidad al poema. Rima, que va a ser la repetición de sonidos al final de verso, ¿verdad? O igualdad de sonidos al final de verso, a partir de la última vocal acentuada, que también voy a explicarlo más adelante. El acento, que es un fenómeno muy importante, es una marca, ¿verdad? Que va permitiendo destacar un fragmento del discurso o una sílaba por sobre otros. O sea, esto va a dar una pauta para generar la musicalidad. Bien, ahora sí, que esto es lo que solicito dentro del instrumento, que es identificar y sacar la métrica del poema. La métrica es la medida de los versos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se miden? A través de una división silábica, ¿de acuerdo? Entonces, vean, por ejemplo, este verso que dice aquí, verde que te quiero verde. Entonces, tenemos que se divide silábicamente todo, o sea, cada parte verde, que te quiere, recuerden que aquí hay un diptongo, no podemos separarlo, que te quiero verde. Entonces, si contamos todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos va a dar 8 sílabas. Esa es la métrica. Yo voy a contabilizar cuántas sílabas tiene cada verso en el poema. ¿Ok? Pero, de acuerdo a esa cantidad de sílabas, vamos a clasificar la métrica de acuerdo con esa cantidad. Entonces, tenemos dos grandes grupos de clasificación de la métrica, que es el arte mayor y el arte menor y el arte mayor. En el caso del arte menor van a ser todos aquellos versos que tengan desde una sílaba hasta 8 sílabas, ¿verdad? Es decir, desde monosílabos hasta octosílabos. Ahí están los nombres: monosílabo, bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo, hexasílabo, heptasílabo y octosílabo. Luego tenemos de 9 sílabas en adelante, vamos a llamarlo arte mayor. En el caso de 9 se van a llamar eneasílabos, decasílabos los de 10, endecasílabos los de 11, dodecasílabos 12, tridecasílabos 13 y mayores de 14, 14 o más, se van a llamar versos alejandrinos, ¿de acuerdo? Bien. Otro constituyente dentro de la métrica que tenemos que tener ahí claro
son las licencias poéticas. No me voy a adentrar tanto en las tres últimas, básicamente en la sinalefa en particular, porque es la que más vamos a encontrar ahorita en este ejercicio. Pero voy a darles una pinceladita, ¿está bien? Bueno, las licencias poéticas, ¿qué van a hacer? Son permisos que podemos tener allí para modificar de acuerdo con ciertas reglas fonéticas relacionadas con el sonido, podemos modificar la métrica del verso. Entonces, entre esas licencias vamos a encontrar la sinalefa, la diéresis, la sinéresis y la ley del acento final. La sinalefa, que como les dije, la que más me interesa que tengamos claro, consiste en unir la vocal final de palabra con la vocal de inicio de palabra consecutivas. O sea, en el verso, vamos a ver en un verso, por ejemplo, aquí dice la ambición de sí tanto le enajena. La ambición de sí tanto le enajena. Entonces, lo estoy tratando de separar porque está todo separado ya, pero cuando yo lo leo, dice la ambición. Yo digo como lam, como que esas dos A que se encuentran allí, las hago como una sola larga. Lo mismo pasa en si tanto le enajena, no digo le enajena, digo le enajena. Alargo la vocal, entonces tenemos la vocal final de la con la vocal inicial de am, y aquí la vocal final de le con la vocal inicial de enajena, ¿ok? Entonces, cuando tenemos esas situaciones dentro del verso, se unen y se toman como una sola sílaba. Entonces, lam es una, le es una. Entonces, si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos 11 sílabas gracias a la aplicación de la sinalefa. Otro de las licencias que tenemos es diéresis, pero en este caso diéresis ya yo no lo voy a tocar tanto. Sí se ve bastante dentro de poesía de hace 200 años, aparecen estas marquitas, igual puede que aparezca. La diéresis consiste en separar un diptongo. Recordemos que los diptongos, lo que nos han enseñado en una escuela es que no se separan, ¿verdad? Pero debido a ciertos cambios fonéticos en el verso, se produce esa separación. Entonces vean aquí, esto se leería con su cantar suave no ha perdido. Entonces tenemos ese noa como una sinalefa y este suave, ¿verdad? Vean que lo marcamos para hacer la diéresis. Y esto si lo contabilizamos aplicando aquí la unión y aquí la separación, nos va a dar 11 sílabas. Perdón, algo que me faltó decir aquí es que la diéresis se llama así precisamente porque tiene esta marca de acá que se llama diéresis. ¿De acuerdo? La sinéresis, por el contrario, en la anterior teníamos un diptongo que vamos a separar. Aquí vamos a tener un hiato que vamos a unir, como a transformar en diptongo. Entonces, consiste en unir un hiato, darle un valor de diptongo precisamente a un cambio fonético. ¿Por qué? Porque si yo leo esto como aparece acá, vino, sentimiento, guitarra y poesía. Yo no digo vino, sentimiento, guitarra y poesía, digo y poesía, casi como una U. Entonces, al hacer eso, tenemos una sinéresis. Y aquí, en vez de separar, estamos uniendo. Entonces, cuando hacemos la contabilidad de sílabas, tenemos 12 sílabas. Y por último, tenemos la ley del acento final. Bueno, recordemos que las palabras, ¿verdad? Tienen sílabas tónicas y átonas. Las átonas son aquellas que no tienen el acento, ¿verdad? Marcado, el acento más fuerte de la palabra. La sílaba tónica es precisamente donde se encuentra el acento más fuerte de la palabra. Entonces, las sílabas átonas, por ejemplo, la palabra acudió, a, cu, son sílabas átonas. Y la sílaba tónica sería dio, porque precisamente vean que la O tiene además un acento marcado, que indica que esa es la palabra, esa es la sílaba fuerte, la sílaba con mayor
marca del acento. La ley del acento final consiste en el aumentar o disminuir sílabas de acuerdo con ese acento en la última palabra al final del verso. O sea, en cada verso revisamos la palabra y de acuerdo con las propiedades que tenga esta palabra, se le aumenta o se le disminuye la cantidad de sílabas al verso, a la totalidad del verso, en la métrica, ¿verdad? Vean este ejemplo. A la luna venidera el mundo se vuelve a abrir. Entonces tenemos aquí a la luna venidera, no tenemos ninguna aplicación ni de ley del acento final, ni diéresis, sinéresis, ni sinalefa. La contabilidad da 8 sílabas. Pero vean qué pasa en este segundo verso. El mundo se vuelve a abrir. Entonces tenemos que hay una sinalefa aquí, se vuelve a, ¿verdad? A, porque si lo leyera como dice, el mundo se vuelve a abrir. Ok, suena un poco extraño. Entonces, este vuelve a, se toma como sinalefa, sería una sílaba, y la palabra abrir, el acento está al final. Entonces, aquí en la palabra abrir, cuando las palabras son agudas, se alarga el sonido. Y por lo tanto, en aplicación de la ley del acento final, cuando tenemos esto, se suma una sílaba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas, pero al tener esta última sílaba aguda, se alarga el sonido, por lo tanto se suma una sílaba más y esto da 8 sílabas. ¿De acuerdo? Otro ejemplo que tenemos es este. En el caso entonces de que la palabra sea aguda, se aumenta una sílaba. Si la palabra final es esdrújula, entonces vamos a restarle una sílaba en la métrica. Como en esta frase de una canción de Joan Manuel Serrat que dice, esa muchacha típica. Es esa muchacha típica, perdón. Entonces tenemos, es esa muchacha típica. Típica. Si la palabra fuera grave sería típica. Típica. Y si fuera aguda diría típica. 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 Ven que cuando yo hago un sonido esdrújulo o grave o agudo, se va haciendo corto o se alarga. Entonces, en el caso de las esdrújulas, lo que hacen es, ¿verdad? Encoger el sonido, disminuirlo. Entonces, en ese sentido, cuando contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sílabas, sabiendo que es una palabra esdrújula típica, entonces vamos a restar una sílaba porque típica, al ser aguda, disminuye sonido. Y por lo tanto, tenemos que en esta sílaba, en esta métrica de este verso, tenemos 8 sílabas en lugar de 9. Entonces, en el caso de que la palabra sea grave o llana, no va a ocurrir ningún cambio dentro de la métrica en esa contabilización. Es decir, los cambios de aumento o disminución ocurren solamente si la palabra es aguda, que aumenta, o si la palabra es esdrújula, que se disminuye. Entonces aquí les dejé un ejemplo que dice, granados en el cielo azul, calle de los marineros, qué verdes están tus árboles, qué alegre tienes el cielo. Entonces, en el caso de azul, es una palabra aguda, por lo tanto sumamos una sílaba. En el caso de árboles es esdrújula, entonces vamos a restar y va a dar 8 también. Y tanto marineros como cielo son palabras graves, entonces no va a haber modificación en cuanto al aumento o disminución de sonidos. Y si sacamos la aplicación de las reglas estas, de las licencias, y vamos dividiendo silábicamente, vamos a ver que todos los versos de esta estrofa van a dar 8 sílabas, ¿de acuerdo? Eso sería con respecto a lo que tenemos que manejar en poesía lírica. Bueno, falta lo de la rima, que no lo toqué aquí, pero podríamos para ver, a ver si lo podría trabajar dentro del mismo poema que yo tenía una actividad con ustedes. Vamos a ver. No sé si la estoy compartiendo, entonces voy a compartir por aquello de que no esté compartiendo. Ok.
Esto fue un ejercicio que hice con los grupos que estuvieron en presencialidad de cómo sacar la métrica y cómo identificar la rima de la poesía lírica, ¿verdad? En este caso, esto es un poema de Julián Marchena, y es un poema que está compuesto por 4 estrofas, ¿verdad? Y si se fijan, estas 4 estrofas son 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. La composición de 4 versos al inicio y 3 versos al final, junto con una rima consonante, ¿verdad? Estamos ante una composición llamada soneto. Este es un soneto del escritor Julián Marchena que dice así: vuelo supremo. Quiero vivir la vida aventurera de los errantes pájaros marinos, no tener para ir a otra ribera la prosaica visión de los caminos, poder volar cuando la tarde muera entre fugazos lampos amarinos y oponer a los raudos torbellinos el ala fuerte y la mirada fiera, huir de todo lo que sea humano, embriagarme de azul, ser soberano, de 2 inmensidades, mar y cielo, y cuando siente el corazón cansado, morir sobre un peñón abandonado, con las alas abiertas para el vuelo. Entonces, vean que ahí hay mucha musicalidad, se puede dar también mucho dramatismo, mucha emocionalidad. Aquí estoy improvisando la lectura realmente, pero si pudiéramos jugar con eso, puede cantarse y sonar todavía muchísimo mejor. En este caso, vemos las palabras finales: aventurera, va a concordar con ribera, con muera y con fiera. Marinos, caminos, ambarinos y torbellinos van a coincidir. Luego, humano soberano y humano soberano, y luego cielo, vuelo, cansado, abandonado. Entonces tenemos que van a rimar los sonidos al final. Aventurera y ribera, por ejemplo, para explicarlo mejor, que es una rima consonante, vamos a sacar a partir de la última vocal acentuada el sonido. Entonces, aventurera, aquí está la vocal acentuada, ¿de acuerdo? Ribera, aquí también tenemos la vocal acentuada. Entonces, si los sonidos coinciden tanto de consonantes como de vocales al final, es decir, aquí tenemos era y aquí tenemos era. Si el sonido coincide vocal y consonante, estamos ante una, una rima consonante, ¿ok? La rima consonante es cuando después de la última vocal acentuada, todos los sonidos son iguales. Voy a poner acá, vamos a ver si puedo abrir la página. Vamos a, aquí está, perfecto. Voy a ponerles aquí ok. Esto es un fragmento de un poema de el escritor Federico García Lorca. El romance de la luna luna. Entonces, de hecho, inicia así: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira, el niño la está mirando. Entonces, vamos a ver acá qué ocurre con los sonidos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en la palabra fragua, el sonido fuerte está en fra. Fragua. Nardos. Nardos. Mira. Mira. Mirando. Mirando. Entonces, aquí los sonidos final sería agua. Voy a sacarlo para que lo vean. Aquí sería ardos. Aquí sería ira. Y aquí sería ando. Ok. Vamos a poner las míticas. Estos son los sonidos que
identifico. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a tener entonces que revisar las vocales. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque no hay coincidencia de sonidos consonánticos. Entonces vamos a revisar si coinciden las vocales. Si coinciden el sonido de vocal y consonante, es entonces una rima consonante. Ahora sí. ¿Qué tienen aquí? Tenemos como sonidos A. Aquí tenemos A, O. Perdón, ahí voy a cambiar el color. A, O. Aquí tenemos I, A. Y aquí tenemos A, O. Entonces, si se fijan, acá y acá tenemos que los sonidos coinciden. Pero los sonidos ¿de qué? De las vocales. Si coincide el sonido de la vocal, estamos ante una rima asonante. ¿Ok? Vean que en este caso de A y A, estas son entonces versos blancos o versos libres. No tienen una rima. Acá vimos entonces que estos de acá, voy a disculpar porque todavía, ahí está, marcó todo. Perdón, vamos a marcar acá. Y vamos a marcar acá. Estos de acá entonces son rimas consonantes. ¿Por qué? Porque coinciden los sonidos completos y en la otra solo coincide el sonido de las vocales. ¿De acuerdo? Esos son los rimas que tenemos que identificar. Ahora sí, voy a dejar de compartir acá. Para compartir ya propiamente el instrumento de medición. Ok, ya una vez hecho esto, ahora sí, ¿de qué trata el instrumento de evaluación sumativa? Bueno, tenemos claro que este va a ser para que lo hagan en un tiempo de unas 2 horas aproximadamente. Puede ser menos, ¿verdad? Eso va a depender de sus habilidades. El valor porcentual es del 25% de la nota de segundo periodo. Me llenan ahí los datos, ¿verdad? Recuerden, bueno, que esta estrategia de evaluación sumativa se puede realizar tanto en esta parte en digital, ¿verdad? Como en cuaderno o en hojas, ¿verdad? Ustedes pueden buscar cuál es el medio que se les facilita para poder realizar. Bueno, como les comentaba, el tiempo es una estimación de unos 80 minutos, 120 minutos. Siempre recomiendo que estén en un lugar sin distractores, con buena iluminación preferiblemente. Y recuerden que es de carácter individual. En el momento que ustedes copien alguna idea de alguna persona, llámese compañero o de internet, sin utilizar como cita, ¿verdad? De acuerdo con las fórmulas que se utilizan para poder citar, es un plagio. Entonces, al hacer plagio, se va a penalizar con nota 1, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Aquí viene entonces cuáles son los aprendizajes esperados. Y viene este poema de Osvaldo Sauma, que yo sé que ustedes estuvieron estudiando poesía de Osvaldo Sauma con la profesora. Entonces, les dejo este poema que se llama Intifada. Está bastante interesante en cuanto a la formulación de imágenes. Y bueno, aquí entonces les dejo el espacio de qué es lo que van haciendo. Van a buscar y subrayar las palabras que no conozcan. Entonces, por ejemplo, yo no sé qué significa las mezquindades. Entonces, agarro la palabra mezquindades, si lo voy a hacer en digital, lo marco acá y lo pongo acá. Si lo voy a hacer en el cuaderno, pues con un resaltador o lápices de color, ¿verdad? Algo que pueda determinar, y voy poniendo las palabras, identifico en el diccionario qué significa y voy poniendo ese significado. Una vez que vuelvo a hacer, una vez que hago eso, vuelvo a leer el poema para poder comprenderlo. Después, esto yo sí lo recomiendo una de dos, o que impriman la hoja o lo hagan en el cuaderno,
porque hacerlo en Word se podría, pero tardaría muchísimo tiempo. Yo lo he hecho y créanme que duran bastante. Dice, saque la rima y métrica del poema, que fue lo que acabamos de ver, cómo se identifica, ¿verdad? Recuerde las licencias poéticas a la hora de sacar la métrica, es decir, a buscar, yo siempre lo que les digo, busquen primero las licencias para aplicar y luego hacen la contabilidad silábica. Entonces, busquen primero si hay sinalefa, si hay ley del acento final, ¿verdad? Como les digo, pueden hacerlo dentro de ese poema o en el cuaderno. Ojalá, pues si no están muy seguros de cómo queda, háganlo con lápiz para que puedan pues hacer las correcciones en el momento. Luego dice, a continuación se da una lista de elementos poéticos, identifíquelos en ese poema para hacer un ensayo en donde usted explique de qué trata el poema. Entonces, usted va a buscar qué características de la lírica hay allí en este poema, cuál es el motivo lírico, es decir, cuál es esa idea central, el código apreciativo, es decir, qué emociones o sensaciones va a producir este poema, descripción de las apreciaciones del hablante lírico. El hablante lírico es esa entidad que se encarga de ir diciendo el poema, ¿verdad? Entonces, ¿qué apreciaciones tenemos? Ahí suena una niña que me está interrumpiendo la clase, me van a disculpar. Luego, las figuras que aparecen, tanto literarias y de construcción. Entonces, la idea es que ustedes puedan identificar el ejemplo y decir, es una hipérbole, es una metáfora. A la hora de explicar el texto, decir por qué es una hipérbole, por qué es una metáfora, qué significa esa hipérbole o esa metáfora para usted, ¿verdad? O dentro del poema. Y finalmente, la apreciación suya del poema. Con estas ideas, ahora sí, ustedes van a redactar un ensayo de 200 palabras en donde expliquen con sus palabras este poema. Denme 2 segundos porque voy a tener una invitada, porque si no va a seguir gritando. Bueno, como pueden ver, hoy tenemos una pequeña invitada o colada, pero si no va a seguir gritando, entonces mejor para terminar bien el video. Bueno, les presento a Sofía. Con base entonces en esas ideas que ustedes identifican y esos ejemplos, van entonces a hacer una redacción. Recuerden que el ensayo es un texto formal en donde ustedes explican, o sea, debe ser de índole explicativa, ¿verdad? No me van a contar una historia, me van a explicar. El poema es del autor tal, trata sobre esto, las cosas que ustedes encuentren importantes me las van a explicar, como si yo no supiera nada, ¿verdad? Y recuerden de mantener los 3 procesos de escritura, ¿verdad? Entonces, este es el espacio de la planificación para que hagan una lluvia de ideas de qué quieren escribir sobre el poema. El espacio del borrador, que siempre les digo, háganlo con lápiz, ojalá, o bueno, lo pueden hacer en la computadora, pero que se evidencie las correcciones que hay sobre él, que ustedes ven que si hay algún error o algún cambio de idea, hagan todas las correcciones allí, en ese espacio del borrador. Y luego ya aquí, esto sí, vean que aquí viene la instrucción clara. Traspase el texto ya revisado y corregido en limpio. Esto es importante porque ya es como la parte de la revisión, de decir, esto es lo que yo quiero que usted me evalúe, profesora. Entonces, aquí debe ser, eso sí, a mano, con lápiz, con lapicero azul o negro, bolígrafo azul o negro. ¿Por qué? Porque es parte del proceso de reconocimiento del manejo de sus habilidades en la escritura. Y aquí está la escala de desempeño. Si ustedes quieren sacarse un 100, lean entonces cuáles son los indicadores y lean el excelente, que es lo que les estoy pidiendo que hagan. Eso es básicamente lo que yo les pido para evaluar. Si ustedes copiaron por A o por B de otro lado la información sin citar y copiándole a algún compañero o alguna compañera, esto pierde validez como instrumento y se saca una nota 0. Entonces presten bastante atención a esto, debe ser original. ¿Está bien? Creo que ya con eso pues ahí se ayudan bastante
espero, ¿verdad? Que les sirva bastante de esta información. Y bueno, Sofía y yo nos despedimos. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden y estamos en contacto. Entonces les deseo mucha suerte. Recuerden que la fecha que está en Teams es la fecha de entrega final porque nosotros tenemos que entregar notas pronto, entonces pues obviamente tenemos que respetar los tiempos que se les está brindando. Entonces la fecha de Teams, en el caso de, de estar allí, no se puede entregar después de esa fecha. Si tienen algún problema, alguna justificación de peso mayor, tiene que ser por escrito y inmediatamente informándome porque tenemos que ver cómo hacemos con eso. Bueno, los dejo porque esta niña está ocupadísima. Muchísimas gracias y hasta pronto.